Hola gente, así es, vinimos a conocer la Basílica de Flores. Gente de parada técnica, ingresamos a la Basílica. Vamos gente. La idea un poco es justamente explicar este edificio, a lo mejor todo el tiempo pasamos, pero no nos detenemos a ver. Y en principio me gustaría arrancar por la parte de arquitectura, como les dije, voy a hacer lo más sencillo posible. Estamos hablando de una basílica, quizás a veces surge la confusión entre basílica y catedral, ¿alguno sabe la diferencia? Es menos. En realidad la diferencia entre basílica y catedral es una diferencia jerárquica. El edificio es lo mismo. Lo que cambia es la función. ¿Sí? Este edificio es desde 1883, es el tercero de otras dos iglesias anteriormente, y esta es la de es basílica porque la diferencia es así. Ambos, catedral y basílica, son lugares de oración y de procesión. Digamos, los fieles pasan por la catedral y la basílica. La diferencia es que la catedral es la sede del obispo, entonces tiene un cargo mucho mayor, ¿no? Y a su vez es donde se junta la diócesis, entonces ya tiene un cargo mucho, y es puntual de una región mucho más abarcativa, catedral metropolitana, catedral de Mar del Plata. La basílica es un poco más chica en lo que abarca, y es simplemente de procesión y de oración. Basílica de Flores, Basílica de Luján, etc. Entonces, como de todas maneras, aunque sea una iglesia, tiene el cargo de basílica, es decir, tiene un cargo importante, ¿no? Que una iglesia sea basílica significa que está reconocida por el Papa. Entonces, para dar cuenta de eso, tiene que tener una insignia. Lo van a ver en esa puerta que justo se está cerrando, es el escudo de la basílica y tiene tres elementos. La llave, que es el símbolo de la llave del cielo, el Vaticano, el Papa, el Papa, lo que se llama la vara floreada, que es ese ramo de flores, que es el símbolo de San José, y eso, que se llama capaneo, que ven atrás, es como una especie de paraguas, ¿parece? Es el símbolo de una basílica. O sea, cada iglesia que ustedes vean que tenga ese símbolo es porque es una basílica, le da el rango de basílica. Y al lado es el escudo papal, ¿no? Con la corona y la joya. Esta iglesia, entonces, la estructura sigue la idea de toda iglesia, ¿no? Lo hago muy breve porque la historia es más larga y más compleja, pero desde comienzos del cristianismo, en la Edad Media, ¿no? Nos reportamos la Edad Media, las iglesias debían manifestar en la arquitectura la fe cristiana. ¿Cómo lo hacen? A través del edificio. El modelo de basílica en realidad es un edificio romano, que era un edificio civil, que se usaba para reuniones políticas, económicas. El cristianismo lo que hace es tomar el edificio y lo resignifica y le cambia algunas estructuras o algunos sentidos. Entonces van a ver, yo con esto lo que quiero explicar es que nada es casual en cómo está diagramado el edificio. Fíjense que nosotros entramos y la parte más importante, que es el altar, lo tenemos bien al fondo. Es decir, hay todo un trayecto que uno tiene que hacer hacia llegar a la parte más sagrada. Eso se corresponde con la idea de las iglesias de procesión. Son iglesias donde los fieles van de una iglesia en otra y está simbólicamente la idea de tener que hacer un camino con paradas. Por eso fíjense que tenemos el tramo y en el medio tenemos distintos altares. Son el símbolo de las distintas paradas o puntos donde uno se va deteniendo. Tampoco es casual, que esta iglesia lo muestra muy bien, que arriba de cada uno están las distintas escenas del Vía Crucis, que son las paradas, ¿no?, de Cristo en el camino hacia la cruz. Esto en arquitectura se llama sentido procesional. Justamente yo creo que hace un proceso, ¿no?, una procesión hacia el altar. Donde estamos nosotros parados, que es la estructura de la iglesia, se llama nave. La nave central, nave lateral, nave lateral. ¿Qué me separa uno de otro? La hilera de columnas. Algunas iglesias más grandes pueden tener dos
naves más que son las colaterales, en ese caso. Y en realidad el sentido es que en la nave central es donde nos ubicamos los fieles para escuchar la oración o lo que fuera, y las otras sirven para la circulación. Las iglesias de procesión tenían dos objetivos, las originales, ¿no?, de la Edad Media. Una es justamente poder convocar y contener una gran cantidad de gente, y la otra es que esa gente circule sin chocarse. Entonces, ingresan por un lado, salen por el otro y jamás se cruzan, ¿no? Tenemos entonces nave central, nave lateral, nave colateral, y allá, antes del altar hay un espacio. Terminan las bancas, hay un espacio que es perpendicular a la iglesia. Ese espacio se llama transepto, que lo cruza literalmente perpendicularmente. A veces el punto exacto donde se cruzan se llama crucero, que puede tener una reliquia, un altar, no es este el caso, pero pueden tener algún elemento importante. Y al fondo, el altar, la parte más importante y más sagrada. Fíjense que la iglesia tiene, no sé si lo van viendo pensando en el plano, una forma de cruz, ¿no? Sí, por ejemplo, tengo acá dos fichas, pero les voy a mostrar. Si yo veo la planta del edificio, es aquí. Entonces ingresamos por acá, y esto es una forma de cruz, ¿no? Entonces ingresamos por los pies, llegamos a los brazos de la cruz, en el centro, que piénsenlo simbólicamente, es el corazón de la cruz, está el crucero, y en la cabeza de la iglesia está justamente lo más importante, la imagen de Dios, de Cristo, de la Virgen o del santo al que esté aplicada la iglesia. Esta iglesia en realidad es un estilo entre neoclásico y eclecticismo, tiene una gran variedad de estilos, lo pueden ver en los materiales, en la decoración, tiene mucha arquitectura simulada, que se llama, que está pintada, los techos, por ejemplo. Y otro detalle que no es menor, que lo van a encontrar en cualquier iglesia, es el órgano que está atrás. Cuando ingresa a las espaldas. Ese también tiene un sentido simbólico, porque la idea de la iglesia debe ser un espacio místico para el fiel. Entonces, si yo entro y escucho música, pero no veo de dónde viene, da una sensación. Hay un canto que viene por detrás. Además de que prácticamente no hay que identificar. Estar brazo. Esta iglesia, entonces, si bien es de 1883, es consagrada como basílica en 1912. En su momento el Papa era Pío X, que le concede el carácter de basílica. Entonces, de nuevo, significa que es reconocida por el Papa o por el pontificado como una iglesia que se destaca por encima de las demás. Piensen que en un barrio puede haber basílica y puede haber parroquia. Sí, claro, como no. La basílica significa que tiene un rango mucho mayor. Y que además, en líneas generales, para que una iglesia sea reconocida basílica, tiene que cumplir al menos 3 requisitos. Uno es que el edificio sea imponente, sea llamativo. Este ya lo cumple desde el momento. La otra es que sea lo que se llama un foco espiritual, es decir, que agrupe a toda la gente de esa comunidad, de esa zona, en ese lugar para la oración, para la... Y tercero es lo que se llama, se expresa como bajo el techo tiene que poseer o cuidar un tesoro espiritual. Es decir, dicho en criollo, tiene que haber una adoración permanente, ininterrumpida, ¿no? Todo el tiempo tiene que haber, esta fe se tiene que mantener. Y eso es lo que sucede con la iglesia, porque si bien es la tercera, como yo les decía, la línea, digamos, de fidelidad se mantiene. Esta es una iglesia que igualmente también está dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, y en el año 56, 1956, otra fecha muy importante, la figura de San José, que está en el altar mayor, allá arriba de todo, recibió lo que se llama la coronación papal, es decir, la bendición del Papa, donde literalmente se pone una corona, ¿no?, en nombre del Papa, que creo que tenemos una foto. Y tuvo un acto de coronar simbólicamente el edificio. Originalmente, en realidad, la basílica, como les decía, o la idea de la formación de un templo para flores surge en 1806, o sea, antes incluso de la Revolución de Mayo, ¿no? Con José Diego de Flores, que poseía las tierras adquiridas en 1776, ¿sí? Tengo también, que justamente cuando las hereda a su hijo Ramón Francisco, junto con Antonio Millán, que quizás les suena por la casa Millán, que era algo así como el administrador de la familia, deciden repartir los lotes, ¿sí?, parcelarlos y construir una iglesia, o por lo menos un templo.
El primero que hubo, que justamente de esos años, 1806, en realidad no estaba acá a la vuelta, ¿sí? En la calle Rivendarte, casi esquina Rivadavia. Y era una capilla, digamos, era un oratorio, no era una iglesia, porque además no había presupuesto y no había mucho material. Sí, con techo de barro. Claro. Y en el campo. Muy Mucha- elemental. mucha Digamos que población cuando a tampoco, Flores, no. cuando el partido de Flores se lo funda o al pueblo de Flores se lo funda, donan un terreno para la iglesia, uno para la plaza y uno para un matadero, lo que llamaría un matadero para guardar animales. Eso es como empieza Flores, que es donde dice Nicolás en 1806. Ahí se hace el primer templo, la primera capillita, sí, viene a ser una capilla y tiene un enterratorio. En un costado tiene un enterratorio. Flores entonces tuvo 3 basílicas, esta es la tercera, y tuvo 3 cementerios. El primero fue este que le estoy diciendo, el otro en Varela y casi Bilbao, Remedios, y el tercero donde se ubica actualmente. ¿Cómo era el nombre de la familia que donó De Flores. Millón? Flores. Por eso llevamos el nombre. Y San José, bueno, el santo. Tuvo primero la iglesia. ¿El matadero es donde está ahora el Comercial 9? Eh, Porque mis hijos iban ahí y había cosas de... sí. No. Después lo Es refaccionaron. más cerquita. Algunos dicen que puede ser pegado en la manzana de acá, donde está la plaza, la otra manzana. Debe ser Fray Cayetano, Caracas, en esa partecita. Puede ser que hayan tenido material. Sí, tenían material. Pues. Sí. Entonces, como decía Robbie, ¿no? Esa iglesia era bastante precaria, en cuanto a materiales, tampoco había presupuesto, vos decías desde campo, y sí, porque además la zona era campo, ¿no? Entonces, lo que sí estaba, que es importantísimo, es lo que es Rivadavia, que era el Camino Real. Entonces, ¿por qué? Porque es un centro neurálgico. Y esto es toda una tradición que viene desde la fundación de ciudades, desde la colonia o la colonización americana, que es siempre fundar una plaza y las autoridades, una iglesia y un edificio administrativo, que hoy lo que diríamos municipalidad. Si ustedes van a cualquier lugar, se me ocurre, no sé, Zárate, La Plata, siempre está plaza, iglesia, municipalidad. Sí. Entonces, fíjense que no estaba exactamente enfrente, pero estaba ahí, ¿no? Y también otra cosa es esto del enterratorio, que también nombraba Robbie. Es muy común que las iglesias tuvieran pegado un enterratorio o lo que a veces se conoce como un camposanto, un espacio donde se enterraba a aquellos que eran fieles a la iglesia. ¿Y eso hasta dónde llegaba? Y eso hasta en la esquina, ¿no? Sí, no, debe ser menos de media cuadra. Sí. Menos de media cuadra. Igualmente, en esa época y hasta fines del siglo XIX, a las personas que se llamarían importantes del barrio, los restos quedaban dentro de la iglesia. Una vez que no había más lugar, ahí casi siempre pensamos que en ese enterratorio más que nada se enterraban a los esclavos y más que nada eso. No a la gente comunes, que era- ¿no? sí, Comunes. sí. Imagínense que igualmente que en esa época había 800 personas. No había nadie, Había 800 claro. personas en el pueblo. Claro, Había menos muertos. claro. Sí, era mínimo, sí. Y después Flores fue lugar de quintas. Claro. Entonces, No había tanto. cuando fallecían, no eran del pueblo, a veces que eran de otros Y lados. los llevaban. Entonces eran muchos del centro porteño, San Nicolás y todo eso. Así que la iglesia, hasta la actualidad, sigue guardando fallecidos, Restos. vecinos de Flores, restos de vecinos de Flores, en lo que es con cenizas y todo eso. Claro. Ay, Que eso- Sí. esa gente está allá. Sí. Sí, Sí. querían dejar muchas cenizas. Sí. Eso es muy común actualmente, que se hagan muchas misas en homenaje a vecinos, se nombre mucha gente al comienzo de cada misa. Sí. Es esa tradición que todavía tiene esta basílica, como también, como nombró Nico, el tema de la procesión. Es una de las pocas basílicas que tiene procesión, la sigue teniendo a mediados de marzo, seguimos teniendo una procesión típica de las iglesias del sur italiano, que llevan a su santo por las calles, aplaudido por la gente y por todo eso, que se sigue manteniendo hasta la actualidad. El único momento que no se hizo fue en pandemia, y después de pandemia se volvió a hacer. Así
que esas tradiciones es muy emocionante, mediados del 19 de marzo, a veces que se cambia un poquito el día, pero siempre es en los 19 de marzo. El día de San José. Sí. Y esto que mencionaba Robbie de las familias importantes es justamente relevante porque esa primera iglesia, ¿no?, que estaba en lo que ves acá a la vuelta de Rivadavia, Rivadavia, por la precariedad de los materiales empieza a tener fallas. Entonces hay filtraciones, hay rajaduras, que era directamente peligroso para los fieles. Más o menos 1810 se busca hacer refacciones, pero siempre por falta de presupuesto se corta la obra. Pontificado para lo que nosotros es Jorge, el padre Jorge, el Papa Francisco, es una de las placas nuevas que tiene. Y permanentemente van a ir viendo los hechos más importantes, lo van a ver reflejado acá y cuando salen. También hay un reconocimiento a lo que fueron los grandes padres y los grandes curas de lo que es la basílica. Está considerada, la Basílica de Flores está considerada entre las 4 más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Y a nivel internacional, hoy con lo que es el Papa Francisco, diríamos que está entre las 2 primeras, por la importancia que tiene. Así que bueno, vamos a ir al museo. Vamos acá al museo, son unas esculturas, 2, 3, 4. Pone tour por Flores. La procesión se dirige al Museo de Flores, así que bueno, ahora vamos a enterar y cómo es el Museo de Flores, porque siempre quise venir y la primera vez, viste, justo se dio. Bueno, llegamos al Museo de Flores, del barrio de Flores. Vamos a ir subiendo. Pugliese. Vamos. Fito Páez. Café 4.50. De Alfajor 1.50. Bien. Qué lindo vitral. Lindo día para poner el tocadisco, ¿no? Seguimos. Lo estamos hablando con algunos vecinos. Llegamos a la conclusión que Flores era lo que hoy son 28 barrios. Esa era la importancia que tenía Flores. Entonces, por eso necesitaba una basílica importante para necesitar todo este territorio. A nivel territorio es 1/3 de la ciudad de Buenos Aires. Imagínense que la ciudad está dividida en 3 partes, lo que es microcentro, con San Telmo, con todo lo que es hasta Almagro, después viene Flores hasta General Paz, y la otra división es lo que es Belgrano, zona norte. Esa es la cabecera del partido. Claro. La cabecera del partido era algo muy importante que después se añade a la capital federal en 1880 para que la capital sea más fuerte. Si no, la capital era muy pequeña. Entonces se une Flores y se une Belgrano. Por eso es lo que es actualmente la capital federal. Entonces, nosotros lo que decíamos con algunos vecinos cuando veníamos caminando es que por eso las familias también ayudaban a la construcción de la basílica y que el hecho más importante de la semana era ir a la misa de los domingos. Eso era el evento. Y como hablábamos recién, era como que la basílica, aparte de lo que es religioso y todo eso, es como si fuera un gran salón de fiestas. Como decíamos con los vecinos, es el Zoom, lo que es el Zoom del edificio, bueno, este era el Zoom del barrio. Como que toda la gente iba ahí. Por eso también, que lo hicimos en algunos videos que estamos promocionando en el museo, por eso también el tema de los túneles, lo que dijimos de los túneles, que había muchas quintas que tenían túneles hasta la iglesia. Que a lo mejor estaban a 5 o 6 cuadras de la iglesia y tenían túneles para llegar a la iglesia. ¿Por qué se hacía eso? Porque muchas veces estaba todo embarrado, entonces no se podía ir a la iglesia el domingo. Entonces, para evitar eso, se iba por los túneles, con los vestidos, se iba todo por los túneles y se llegaba a la iglesia. Esa era la importancia que tenía una iglesia. Hay que pensar que todos los caminos eran de tierra. Claro.
Claro, por eso. Porque ahora estamos hablando antes de 1880. No se puede visitar. Nosotros llegamos hasta los comienzos de los túneles, por ejemplo, fuimos hasta el FADER, al Colegio FADER en La Porteña y Rivadavia. También hay otros. Más lejos que hay, que tenemos, es en Morón y Artigas. Pero se llega hasta la iglesia también. Sí, también, pero no, están todos tapados y no son para nada seguros. Tendría que hacer un trabajo de arqueología que acá no creo que sea. No, y en esto que decía Robbie de iglesia como lugar de festividad o comunión, por eso también armamos un poco esta sección acá en el museo, que si bien tenemos las vitrinas permanentes, que está la parte del Papa, ¿no? De la iglesia, hicimos armar esta puntualmente, que tiene postales y fotos originales, porque van a ver que algo que se empieza a repetir ya con el edificio definitivo es que un icono de flores ya es la basílica. Entonces ya más allá de la cuestión religiosa o no, la basílica es un icono de flores. En general, si hay una medalla, una postal de flores, la basílica va a aparecer, ¿no? Y es como decía Robbie, es un punto de reunión, un punto de encuentro entre la gente, hasta incluso en lo cotidiano de dónde te encuentras, en la puerta de la iglesia, ¿no? Como un lugar visible. Fíjense que hasta visualmente uno lo puede ver, entre los edificios que hay ahora, se puede ver la cúpula, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo interesante son algunas fotos, sobre todo como esta que después ustedes pueden acercarse. Es un padre con una hija en la Plaza Corredor, la Plaza Flores, y atrás se ve la iglesia. O esa de allá atrás, que creo que es la más interesante, que se ve la avenida Rivadavia hacia la esquina de Riverindarte, la iglesia por supuesto de fondo, y lo interesante es que adelante hay por lo menos 4 tipos de transporte distintos. Hay una carreta, hay un tranvía, hay un camión y hay una bicicleta. Se quedó casi como un símbolo, ¿no? del progreso y del cambio de Flores. Y la iglesia, que eso es algo que yo quería ir, la iglesia, fíjense, en 1883 hasta el día de hoy es casi un testigo de toda la historia de Flores, ¿no? Ha estado encima del epicentro que es la plaza, ha visto incluso los fusilamientos en la plaza, los carnavales en Rivadavia, las noches de Flores, digamos. La iglesia fue testigo de todo, ¿no? Permanece. Entonces, un poco también el objetivo de la visita, como es siempre lo que hacemos en el museo, es preservar y también dar a conocer el patrimonio que tenemos. Entonces, como un edificio que vemos todos los días, es un eje central en la historia de Flores. Sí, una cosa también importante con el tema de las postales. Ahí van a ver diversas postales que, como decía Nico, muestra la basílica. ¿Por qué muestra la basílica? Porque después, cuando empezó a llegar la inmigración, los nuevos vecinos de Flores mandaban las postales a Italia, por ejemplo, a España, lugares que tenían muchas iglesias, muchas basílicas, entonces le mostraban, estamos en un pueblo importante, entonces no estamos viviendo en el campo, estamos viviendo acá con esta basílica importante. Entonces fueron apareciendo varias postales de la época de la inmigración. Por eso muchas veces cuando nosotros encontramos algunas postales, a lo mejor las compramos por eBay y algunas están en cualquier parte del mundo, pueden estar. Hasta en Australia conseguimos materiales. Hasta dónde llegaron esas postales enviadas desde acá. Como un orgullo de lo que es la basílica. Sí, postales, hay incluso algunas que han sido enviadas a Estados Unidos o incluso a Europa con la imagen de la basílica, ¿no? Del principio del siglo XX. Entonces, así como conocemos postales con imágenes de edificios preeuropeos, aparece al mismo nivel la iglesia basílica de Flores. También tenemos un ejemplar de esto del álbum, que es un recuerdo de la basílica, que es algo así como un souvenir, diríamos, que uno con la visita podía llevarse. Esta es una especie de cuaderno o libreta que adentro tenía estas postales que vemos alrededor de distintos sectores de la iglesia, los distintos altares, el altar mayor, y uno se lo llevaba como recuerdo. Está el completo y las distintas postales que tenemos. Y ahí está el libro que decía Robbie, que había mencionado antes, el de Rómulo Carvia. Tenemos 2 ediciones originales. Esto es de 1906. 1906. Acá, por ejemplo, esta foto muestra los bienhechores de la iglesia. Muestra el primero que muestran es a Rosas, a Juan Manuel de Rosas, que tiene toda una historia particular y una relación directa con lo que es San José de Flores. Y ahí, es más, hay hombres y mujeres. Y acá están, en otro lugar del libro,
aparecen los bienhechores del barrio. Entonces siempre está esa relación entre iglesia y barrio, iglesia y barrio. Es la institución, como dijimos antes, una de las más importantes junto a la alcaldía, con la intendencia que decía Nicolás, que está ubicada en la primera cuadra de Fray Cayetano. Ahí está ubicada la alcaldía. Este libro, nosotros tardamos, cuando damos Flores de Papel, tardamos 10 años en encontrar un ejemplar. Sabíamos que existía este libro, pero no lo podíamos conseguir. Hasta que en San Telmo una vez lo conseguimos, y ahora por suerte tenemos tres ejemplares. Tiene una historia muy interesante, que después ahora si quieren lo pueden ir mirando. Hay otro también, hay uno fotocopiado acá, que tiene las imágenes en el fondo. Y en esta relación que decía Roy, ¿no? Constante de barrio e iglesia, también sucede en el arte. Muchos artistas han pintado la basílica, han retratado el edificio. Es más, yo siempre en la pista de arte digo que uno de las líneas que tenemos para buscar obras es que hayan trabajado sobre el barrio de Flores. Les diría que casi el 70% de las obras sobre Flores es la basílica, ¿no? En la entrada del museo, en este que ven acá, por ejemplo, de Barrani, bueno, por ahí aparecen personajes, ahí atrás hay otras dos, un grabado en acuarela, es decir, siempre como icono del barrio, ¿no? Que decía antes. Y también agregamos, que fue una adquisición reciente, esa imagen que tienen atrás es un grabado de San José, que fue una donación de un hombre que no era particularmente de Flores, pero su familia sí, venía de Flores y eran dueños de una de las casonas de grandes palacetes que había en Flores. Tenía dentro de la casa esa imagen de San José, que es esto que yo les contaba antes, ¿no? Del vínculo iglesia de la zona, casas de alrededor. Y lo interesante es que junto con esa imagen nos vino un documento que es algo así como un pedido al Vaticano para tener como ciertos beneficios, y estaba firmado por el Vaticano, ¿no? Que había pedido esa familia. Se le pide como en la oración perpetua por ellos y por todos los seres relacionados a esa familia, y estaba la imagen de Pío X, justamente. O sea que es de la misma época en que Flores, la basílica, es nombrada así. Claro. Sí, otro tema también importante es la cantidad de colegios religiosos que tiene Flores. No es casualidad que después que vino la basílica, los colegios más importantes de Flores fueron religiosos. Por ejemplo, La Salle, Misericordia, la Ana María Llano, todos esos colegios que ustedes van a ver acá también, medallas conmemorativas. Ahora el Colegio Misericordia la semana que viene, el viernes, cumple 145 años. Tiene su relación siempre con la basílica o con los curas más importantes de lo que es la Iglesia Católica. Por ejemplo, ahí ven la foto de la hermana Javiera recibiendo un premio en manos de Jorge Bergoglio en ese momento. Y bueno, como para terminar un poquito, también le queremos contar lo que es la importancia que hoy tiene la basílica con lo que es el Papa Francisco. Desde ese día vienen turistas de todo el mundo a visitar la Basílica de Flores, sin que Argentina tenga un proyecto cultural y turístico al respecto. Hoy Argentina siempre se está peleando, pierde momentos importantes. En esa pelea no tiene un trabajo cultural y turístico para atraer turistas. Nosotros siempre lo decimos, que el pueblo donde nació Juan Pablo II, en Polonia, sigue viviendo todo el pueblo gracias al turismo de Juan Pablo II. Acá ni Flores, ni Buenos Aires, nada. Si ustedes ven, cuando estaban esperando recién, la cartelería que había puesto el gobierno del Papa Francisco es lamentable. Y bueno, eso es una posibilidad que perdemos. Más allá de que uno puede creer o no creer, por ejemplo, nosotros estamos luchando para que Flores tenga un premio Nobel de literatura. Puede gustarnos o no gustarnos cómo escribe César Aira, pero puede llegar a tener un premio de literatura. Y para eso, a Flores lo enaltece y a la ciudad de Buenos Aires y a Argentina. No es nada más, muchas veces se hacen programas nada más que de fútbol y ahí terminamos, como que Argentina solamente cuando vamos a otro país es fútbol, no es solo fútbol. O sea que la gran discusión que yo tengo con mucha gente es que
cuando nosotros todos hayamos desaparecido, en la historia va a pasar que el primer papa latinoamericano fue un argentino, fue el Papa Francisco, no importa todo lo demás. Y no puedo convencer a nadie, y te digo otra cosa, cuando vimos a Juan Pablo, ¿no es cierto? Que es más o menos la época de mi hijo, todos se llamaban Juan Pablo. Ahora tenemos a Francisco, nadie se llama Francisco. Sí. O sea, es muy argentino esto, digamos, Sí. ¿no? O sea, Y bueno, otra cosa que queríamos decir, acá van a ver una copia de la carta que recibimos de puño y letra del Papa Francisco al museo unos días antes que inauguráramos la primera sede que tuvo el museo acá a 3 cuadras. El Papa Francisco se enteró que estábamos haciendo un museo que hasta el día de hoy es el primer y único museo en la ciudad de Buenos Aires sobre un barrio. Y bueno, y nos cuenta en esa carta, en ese momento escribía puño y letra, ya siendo Papa Francisco. Ahora actualmente casi todas las cartas son en computadora. Y ahí van a ver lo que dice de Flores y la importancia que tiene para él que haya un museo. Para nosotros fue un incentivo muy grande porque nos quedaban 15 días, estábamos armando todo y de repente nos avisaron que el episcopado era, o enunciatura, ¿no? Enunciatura. Siempre me equivoco. Enunciatura, teníamos que ir con una carta que nos habían mandado, y bueno, nosotros, para nuestro asombro, era una de puño y letra del Papa Francisco. Así que eso nos... Sí, ahí está el sobre, acá van a ver el sobre y acá van a poder ver lo que explica, en pocas líneas explica lo que es Flores y el sentimiento de pertenencia y de importancia que tiene él sobre Flores. También acá van a poder ver medallas y algunas, nosotros juntamos o coleccionamos las visitas del Papa a través del mundo. Cuando el Papa va a diversos países se hacen homenajes. Por ejemplo, pueden ser estampillas, postales, medallas, y esas medallas las estamos tratando de recolectar. Ahora se nos hace un poquito más difícil porque como está el dólar muy alto para los coleccionistas, es el peor momento que existe. Pero bueno, y la otra cosa que también acá pueden llegar a ver es uno de los pañuelos que se usan en las procesiones de San José de Flores, y es el clásico pañuelo que se lleva en la cabeza o que se agita. Le doy la bienvenida a nuestro comunero, Julián Capa. Hola. Y bueno, esto más que nada todo. Si quieren hacernos alguna pregunta, pueden hacerlo, o si quieren visitar, también a una cosita última. Cuando subimos, no les quise decir nada porque estaba atrás suyo y era peligroso, van a ver un cuadro grande del interior de la basílica. Ese es de Gustavo Rovira, es una obra muy interesante de un pintor reconocido a nivel internacional, que la pueden observar. Una obra importante sobre la basílica. ¿Alguna pregunta? Si nos pueden contar algo sobre esta casa, si tiene alguna historia particular. Antes una cosa sobre la basílica. Cuando lo nombraste a Rosas, no sé si tengo el dato correcto, que lo velaron a Dorrego. Sí. Juli. No era esta basílica, era la parroquia que estaba antes. En la anterior. Hubo 3 en total. Sí, eso les contaba. Pero sí, bien. Sí. Y cuando nombrabas lo del museo, me pasaron el dato que quieren hacer un museo en Caballito. Sí, hay 2 barrios que quieren hacer museo, uno es Lugano y el otro es Caballito. Lugano también. Hasta el día de hoy todavía no. Adentro de Ferro lo tienen que hacer. Nosotros, Sí, ¿dónde lo quieren hacer? Ferro representa el barrio. Me preguntaba lo de la casa. La casa en sí es la casa de un vecino. Prácticamente acá abajo había un gran almacén, donde estaba la rana, era un gran almacén. Esta era la casa particular de un vecino y se daba también clases de guitarra, ¿no? De 1912, 1913, la casa. Y nosotros tenemos, cuando hicimos museo se enteró una de las primeras dueñas y nos trajo todo fotografías de cómo era la casa original. Eso lo tenemos guardado, en algún momento lo vamos a ver. Pero una casa de un vecino, es un estilo italiano sencillo, no es una casa así muy... Perdón, ¿te puedo hacer 2 preguntitas? Y acá está todo lleno de paredes, ¿no? Cuando estas aberturas son todas paredes. Acá son las divisiones del piso o las de ahí. 2 preguntitas. Sí, la que tiene. Había una casa en Falcón, creo que era, no, Nahuel, que era de unos fundadores. Sí, muy bien. Eso es uno de los videos. ¿Se demolió nomás? Sí, se demolió, es uno de los videos que vamos a hacer la semana que viene, que va a hacer Nico
la semana que viene, o yo, no sé, alguno de los dos vamos a hacer uno de los videos que lo vamos a publicar. Lo vamos a publicar en Instagram. En Instagram lo puede ver, @Museo Barrio de Flores. Y ahí vamos a hacerlo, sí. Nosotros junto a otros vecinos, en esa época fue en el año 2000. Sí, puede ser, no sé qué pasó. En el año 2000, un paro nacional que hubo, aprovecharon y demolieron la casa junto a 2 vecinos más que estaban en ese momento. Yo estuve presente junto a Néstor Montesano y el escritor Hugo Chela. Tratamos de interponernos a las topadoras, pero bueno, las pudimos frenar un tiempo y no hubo caso. Cruzamos un par de autos también, pero era muy grande el frente y las topadoras se nos movían. ¿Pero de quién era la casa? Yo no me acuerdo. Era de Millán. Ah, de Millán. De Millán, que viene a ser como el que le manejaba los bieles a Flores, que tiene también lo que son la tumba y todo está en el cementerio de San José de Flores. Y otra preguntita, ¿pudo dedicar el era del barrio también? ¿Cómo? Esa casa que hicieron proteger, ¿dónde está? Sí, Alberdi, mano izquierda, antes de llegar entre Pedernera y Riviera. Mano izquierda. Nosotros ahora le vamos a mostrar, tenemos, ¿no? Acá, cuadro. ¿Puedo mostrar? Ahora le vamos a mostrar el cuadro de la fachada, que uno de los pintores de Flores nos acaba de donar uno de sus cuadros, que es la fachada de esa casa histórica. Perdón, también la de Fusina Storni pasó lo mismo. Sí, ¿no? ahí, sí, muy bien. La Fusina Storni, Enterrada y Avellaneda, ahí van a ver la foto con el cartel de venta de la casa, también se tiró abajo y se hicieron talleres textiles. Lo mismo pasó con la de Hugo del Carril, con la casa de Hugo del Carril. Y bueno. No, la de San Pedrito, la de Hugo del Carril. Sí. ¿Y el café de la subasta? Sí. El café La Subasta también se tiró abajo. El café La Subasta era un café, tampoco era... No, Sí, la casa de Emilio Conte, sí. Lo que pasa es que, a ver, en esto hay que ser un poco riguroso. No podemos, en la historia no se pueden cuidar todas las casas. A ver, si vamos a hacer un proyecto, un trabajo, primero hay que hacer, bueno, vamos a cuidar 20 casas, 30 casas de Flores, 40 casas más importantes. Esas que le decimos, por ejemplo esta, la de Alfonsina Storni y algunas otras más, eran un símbolo importante que se podría haber cuidado y no era tampoco algo muy oneroso, eso era una casa que se podría haber cuidado. Lo mismo, la de Baldomero tampoco se tiró abajo, porque es una zona que prácticamente no se puede hacer un edificio. Claro. No se puede tocar, no se puede hacer un edificio. Claro. Sí, en realidad hoy en Buenos Aires o en Argentina no hay nada protegido. En realidad se puede hacer un edificio o no. Si se puede hacer, ahí no. Claro, ahí no se puede. Por eso se salvó. Pero si hubiera sido un poquito más, a lo mejor, si Key se lo hubiera... Sí, claro. Ahí ya los edificios son Muy bien, es verdad, sobre Riviera. La casona que está en Cayetano y las Vías. Sí, muy bien. Esa casa, ¿ves? Esa sí la hubiéramos cuidado. Esa era una casa para guardar y cuidar. Esa era del numismático Alejandro Rosa. Era de un numismático esa casa. De estilo romano, sí, italiano. Sí, esa es muy linda esa casa. La que pudimos cuidar fue la de la casa Marcó del Pont, que es la que está pegada a la... Esa estaba muy caída y se pudo lograr una reconstrucción. Y ahora hay 2 o 3 que corren peligro, que sería interesante para cuidar. Pero no hay, vuelvo a lo mismo, no hay un proyecto cultural y turístico a nivel ni ciudad ni nacional. Nosotros en la casa de Baldomero queríamos hacer un museo. La idea del museo la quisimos hacer. La primera idea fue allá, ¿no? Sí. La primera idea fue en la casa de Baldomero. ¿La de Baldomero cuál es la casa de la de la izquierda? ¿O la blanca? Ay, mostrale. La de la izquierda. La de la izquierda. Se pone de frente a la izquierda. Esta casa en un momento la tuvo la periodista Miriam Lewin, que era periodista de Telenoche, la que hizo la investigación sobre el padre Gracia. Era la casa de ella junto a un periodista de Clarín. Luego se separan y venden la casa. Cuando venden la casa, la ofrecen a entidades acá de Flores, a ver si la querían comprar antes de venderla para gente.
Nosotros estuvimos tratando de comprarla para hacer el museo en ese momento, que más que museo también queríamos hacer como un centro cultural museo, y no lo logramos, no lo logramos. Lo compró otro privado, hizo un emprendimiento privado. Un emprendimiento así, en un momento hubo una empresa y después, ahora viven unos chicos en la casa. ¿Se acuerdan? Dame uno hasta Villa del Parque. Tenía que cortar el colectivero. Bizcocho Canales. El 103, la vieja parada. El Mercedes a Liniers, de Liniers a Retiro. El 106. Tomar un poco de aire. Estamos en el Museo del Barrio de Flores. Bueno, surgió un poco un debate, pero no se pueden quejar porque todos los barrios no tienen museo. Este tiene. Sección fútbol. Y mira quién está, el doctor. El Diego. Sección. Este es Fangio, no, Galvez, Alfredo Galvez. Elegí la cerilla que quieras. No, se puede. Colección. Lo que pasa es que ahora te aparece la botellita de Fernet, no que te venden los chinos, un poquito más grande que esta. Bebida blanca no se echa a perder. Se dura durante todo el tiempo, ¿viste? No tiene fecha de vencimiento. Y bueno, acá está lo que decían, ¿no? Lo escrito por el Papa, de puño y letra. Francisco. Alsina Storni, del barrio de Flores.